Está con nosotros Carlos Almeri, vicepresidente de la Comisión de Constitución y congresista de Podemos Perú. Señor Almeri, bienvenido a la rotativa del aire, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Chinchay, buenos días, señor Tamabel. A ver, si tanto la señora Barrios como el señor Sánchez han anunciado públicamente que no van a ir al Congreso, ¿por qué persistir en la reiteración de esta invitación? Y sobre todo, ¿qué objetivos persigue la comisión al invitar a la señora Barrios cuando ella ya lo ha dicho y es además muy conocido que el presidente del Poder Judicial no necesariamente pues determina las resoluciones judiciales? ¿Por qué insistir? En principio porque esto es una afectación clara del equilibrio de poderes y que no solo mella al Parlamento, amigo Jaime, sino también mella lo que es el poder legislativo en sí como primer poder del Estado. Y cuando existen este tipo de actos por parte de altas autoridades, sobre todo de una presidenta del Poder Judicial que está cuestionada en el audio que hasta ahora no ha esclarecido el mismo Ministerio Público. ¿En qué está cuestionada, perdón? En cuanto al audio donde la secretaria Martín Vizcarra Cornejo señaló claramente que tenía ya los vínculos tanto con Zoraida Ábalos como que la señora Barrios es hermana también de su ministra. Pero no hay, digamos, ninguna evidencia, no solamente es el dicho de alguien. Ahora, esa sindicación ustedes la piensan, digamos, colocar en este momento para darle una respuesta política a la señora Barrios, desacreditar a la señora Barrios, desacreditar al Poder Judicial. ¿Por qué lo hace entonces? No. El principio fundamental para llamar a la señora Barrios y al señor ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, es que expliquen las razones por las cuales ellos, como defensores del jus imperium de la ley, porque así los fiscales actúan en el Poder Judicial, siempre dicen, defendemos el jus imperium de la ley y a la sociedad, ¿ok? Entonces, ellos como defensores principales tienen que respetar la Constitución, que es la ley de leyes. Congresista Almeri, pero aquellas personas como usted, sin duda, que conocen cómo es la estructura del Estado, del Ministerio Público, del Poder Judicial, saben que los fiscales y los jueces son autónomos y tienen autonomía, gozan de esa autonomía cuando fallan y emiten sus resoluciones. Y si son inconstitucionales o se encuentran defectos, pues hay mecanismos, ¿no?, para poder aclarar esas situaciones. ¿Ustedes no creen en esas vías institucionales? Porque esta situación parece más que nada una respuesta política. No, señorita Mabel, usted bien acaba de decir una palabra exacta, son autónomos, pero el poder del Estado en una democracia de la naturaleza como es la peruana es tripartito y se enmarca entre el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Y cada poder del Estado tiene sus funciones en las cuales tienen autonomía. La autonomía del Congreso está señalada claramente en la Constitución. La autonomía del Poder Judicial también. Y la del Ejecutivo lo mismo. Y cada uno tiene que respetar sus fueros, porque este tipo de actos que están cometiendo, lo único que hacen es anarquizar más el país. Pero ahí hay un problemita, mi querido congresista, porque lo que están haciendo no es atropellar los fueros del otro necesariamente. Si usted lee la resolución de la jueza Blásido, la jueza Blásido respeta que ustedes tengan el deber y el derecho de elegir magistrados del TC, que ustedes tienen el derecho de hacer las preguntas que quieran. Esas dos materias no están en discusión. La única que está en discusión, no menos importante, es la que tiene que ver con el reglamento. Y el artículo 35 del reglamento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, que lo que dice claramente es que la calificación debe estar motivada. La calificación otorgada debe estar motivada. Tiene que haber un motivo. Y bueno, anoche el congresista Vega ha dicho que a él no le provoca, no le antoja
publicar las motivaciones. De hecho, cuando entrábamos todos a la web a encontrar las notas, solo estaban las notas y no las motivaciones, entonces uno no sabía por qué le habían puesto 19 o por qué le habían puesto 22. Y eso se llama transparencia. ¿Por qué no fueron transparentes desde el principio para que toda la opinión pública sepa que los candidatos a magistrados tienen determinada nota por determinada motivación y no hacerlo de esta forma entre informal, escondida, poco clara? Señor Chincha, le aclaro. En principio, ese amparo express que ha sido dado en menos de una semana por esta jueza ya cuestionada y que es una jueza provisional, que también falló un caso de Martín Vizcarra Cornejo anterior, o casualidad. Ese pero por más jueza que sea, no invalida su resolución. Permítame explicarle. Solamente eso. Sí, permítame explicarle. En principio, que ese amparo no corresponde a los derechos expresados de un abogado que no tiene ningún legítimo interés. Y lo han dicho los constitucionalistas más conspicuos del país, como García Belaúnde y otros más. Hay otros tantos que dicen lo contrario, ¿no? Sí, hay de todo. Sí, bueno, pero eso en principio. Segundo, que en todos los congresos y parlamentos del mundo donde hay un Estado de Derecho y hay una democracia, los parlamentos son órganos políticos que no tienen exactamente que dar cuentas como un examen de admisión a la universidad donde hay que manejar. Pero sí hay que hacer caso a las reglas, pues, congresista. Permítame, ese es un tema discutible, porque ya le digo... No puede ser discutible la transparencia de un proceso tan importante como la del Tribunal Constitucional, congresista Almerí. Esa es una interpretación, digamos, para ciertos procedimientos que en el Pero Estado... entonces, ¿para qué existe el reglamento, público, señor? Bueno, ese es un tema que le compete al Congreso, señor Jaime Chincha. Por eso. Cuando usted estoy preguntando, dirige un programa, yo no lo puedo corregir a usted porque usted tiene una línea. No, pero sabe que, a ver, yo no soy funcionario público, el Estado no me paga a mí. Pero aún así hay un, si ponemos el ejemplo de un conductor, hay un editor, hay un productor y hay un equipo trabajando y hay una fiscalización interna, ¿no? Como en todos los trabajos, ¿no? Desde, no sé, cualquier tipo de trabajo. ¿Quién los fiscaliza a ustedes? ¿A quiénes rinden cuenta ustedes si es que, o es que en el Congreso de la República, si se omite el cumplimiento de un reglamento, finalmente, ¿quién lo señala y quién fiscaliza eso? Dentro del Congreso de la República. ¿Quién lo hace? Señorita Mabel, en todos los estamentos del Estado existe siempre una parte discrecional en la cual el Estado genera a través de sus actos cuestiones de derecho y cuestiones que a veces se fusionan. Yo le hago una pregunta muy concreta, congresista Almerí. Si es que el Congreso, el mismo Congreso, una comisión tan importante, sí, pero no tenemos mucho tiempo, yo quisiera la respuesta concreta, si me permite. Si es que esta comisión no cumple el reglamento, ¿quién fiscaliza eso? ¿Quién debería fiscalizarlo? Los actos han sido públicos y el hecho de que ya se han puesto las motivaciones es una muestra más. Pero no me está contestando. Le estoy explicando los actos discrecionales del Estado y usted no me deja explicarle. Y le doy un ejemplo claro. La SUNAT, que tiene la recaudación y control de los impuestos en el Perú, cuando hay una duda sobre la presunción de legitimidad en un caso de cualquier contribuyente, aplica el tema discrecional y de presunción, que muchas veces es injusto, pero lo aplica porque es el Estado. Tenemos todavía algunos minutos, congresista, pero permítanos ir a escuchar a nuestros anunciantes, pero también tenemos preguntas en torno a la investigación preliminar que ha abierto la Fiscalía de la Nación contra todos aquellos congresistas que votaron por continuar la elección de magistrados pese a que existía esta resolución judicial a la cual un grupo de legisladores, entre ellos usted, pretende desoír. 7:17. 7:19, en la rotativa del aire estamos conversando con el señor Carlos Almerí, congresista de la República, vicepresidente de la Comisión de Constitución. Dos temas, por lo menos, que tengo en el horizonte inmediato con el señor Almerí. El primero, el que planteamos en el segmento anterior, al final, sobre esta investigación del fiscal Pablo Sánchez, pero antes, quizás sea bueno, congresista Almerí, desarrollar o terminar de desarrollar la idea que usted venía planteando, ¿no? Que ustedes sienten que esta resolución judicial atropella, invade
sus fueros parlamentarios. Pero primero existe lo que se denomina una medida cautelar, que es una herramienta válida dentro del sistema de justicia y que en otras acciones del Congreso, Alan García, Javier Díez-Canseco, han tenido efectos. Es decir, el Poder Judicial ha detenido acciones del Congreso de la República. Así que esta no sería la novedad, por un lado. Y por otro lado, usted dice, esto es un asunto discrecional, pero estamos olvidando, o por lo menos usted está olvidando, lo que se denomina el control constitucional. Probablemente sus afirmaciones tuvieran mucho más asidero si es que ustedes tuviesen un Senado y el Congreso fuese bicameral, con lo cual tendrían un control por encima, si ustedes fuesen diputados, digamos. Pero eso no existe, es un Congreso unicameral. Entonces el Estado de Derecho permite lo que se denomina el control constitucional, que es lo que esta sala constitucional ha emitido con esa resolución. ¿Por qué desacatar esta resolución? ¿Y no cree que si no tienen los votos hasta ahora es precisamente porque hay congresistas que se han dado cuenta y han dicho, oye, puede ser que nos vayan a denunciar luego por desacato? ¿Qué piensa usted? Sí, señor Chincha, bueno, en esto tengo de algún modo mayor conocimiento porque tengo 30 años de abogado y es mi segundo periodo parlamentario y he sido ministro de Estado y conozco el manejo del Poder Ejecutivo exactamente y he trabajado en el Poder Judicial, señor Chincha. Estas resoluciones son irritas, son inconstitucionales y claramente lo han expresado cientos de abogados. La Constitución es clara y cuando hay un tipo de medidas de amparo de esa naturaleza, lo único que hacen, y lo reitero y lo repito, es anarquizar más el Estado. Y cuando el pueblo ve que autoridades de tal naturaleza que están arriba en el Estado cometen este tipo de actos, lo único que hacen es creer de que hay grandes problemas desde el mismo Estado arriba y por eso también tienden a anarquizar y a no ser respetuosos con la ley. Pero... Y el caso Alan García, permítame, señorita Mabel, terminar. El caso Alan García y Díez-Canseco, hasta el cansancio lo hemos explicado en el Congreso, que eran casos que contemplaban a procedimientos internos reglamentarios. Caso Díez-Canseco, que fue, yo he sido parlamentario con el señor, a mucho orgullo, con Javier Díez-Canseco, gran legislador, y defensor de los derechos sociales. Esa no es la discusión, la discusión es que ustedes dicen, por primera vez ocurre una cosa así. No, ya ha ocurrido. Sí, pero le estoy explicando. El caso Díez-Canseco fue un tema de ética y el caso Alan García de una comisión investigadora donde había un procedimiento viciado. Y lo que los congresistas respetamos dentro del Congreso es que haya un debido proceso, notificado debidamente y que tenga derecho a poder hacer su descargo. Ustedes invocan la institucionalidad, el debido proceso, pero parte de ese debido proceso entonces es también que ustedes, si no les parece esa resolución, que apelen. Y de hecho me parece que el procurador del Congreso de la República ya ha tomado esa decisión, va a apelarlo, ¿no? Esto lo ha anunciado Luis Roel, que es vicepresidente del Parlamento, y esa es la vía constitucional, ¿no? Usted dice que no se puede invocar a la anarquía, pero con esta actitud de desacato es lo que finalmente el Congreso ha logrado, ¿no? Una suerte de anarquía. Perdóneme, pero como usted bien lo acaba de decir, el procurador se ha personado porque el procurador defiende al Congreso como institución. Los congresistas no hemos sido notificados de nada y repito, es una clara violación a la Constitución. Y si un juez va a amparar un acto que viola la Constitución, entonces pues no merece ser un juez constitucional. Ahora, hablando de mecanismos legales, señor Almerí, ayer el fiscal Pablo Sánchez ha presentado una denuncia contra todos los que resulten responsables, entre ellos congresistas de la República, que decidieron continuar con el proceso de elección de los magistrados del TC. Y no es una investigación preliminar así sacada de la chistera. Se basa en, por ejemplo, usted que es abogado y tiene experiencia, el Código Procesal Penal, en el Decreto Legislativo 957, artículos 449 y 450, que dice que el fiscal de la Nación está autorizado para abrir investigaciones preliminares a el presidente, los representantes del Congreso, los ministros de Estado, los miembros del TC y así. Pero ya dije representantes del Congreso. Se ha iniciado esta investigación preliminar precisamente porque ustedes continuaron
o decidieron continuar con el proceso de elección de los magistrados del TC, pese a que existía una resolución judicial. ¿Qué va a pasar con esta investigación para ustedes? ¿Van a allanarse a esta investigación fiscal, sí o no? Mire, en principio nosotros nos allanamos a la Constitución y a nuestro reglamento del Congreso. Y la Constitución bien claro dice, los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional por las opiniones y votos que se emiten en el ejercicio de sus funciones. Eso está más claro que el agua. Acabo de leer el Código Procesal Penal. Claro. Permítame terminar. Si el fiscal o un juez inician una acción, perfecto, que las inicie. Saldremos al frente. Pero es que no los están defender. investigando por sus votos, congresista Almerí. Los están investigando porque ustedes desacataron una resolución que señalaba que ustedes no habían seguido el reglamento, ¿no? Porque creo que decir lo contrario es desinformar a la ciudadanía. Mire, señorita Mabel, ya le repito, el Parlamento es un órgano político aquí en el Perú y en el mundo entero donde hay democracia. ¿Y los políticos no hacen caso a los reglamentos? Nosotros no intervenimos cuando la Sala Suprema Penal, cuando hay una sala plenaria en el Poder Judicial y los jueces se ponen de acuerdo para decir, no, esto sí es lavado de activos y que es voz general para todos los No, la sala plenaria les ha dicho la semana pasada que ningún ciudadano está exento de cumplir la ley. La sala plena de la Corte Suprema ha dicho, en muy cristiano, que ustedes tienen que acatar las resoluciones judiciales. Pero ya le repito, el procurador del Congreso ha salido a defender al Congreso. Porque ese es su trabajo, el procurador defiende los fueros del Congreso. Nosotros los congresistas hemos sido notificados personalmente para salir. Si a mí me notifican personalmente, yo voy a salir como abogado a defenderme o como ciudadano. Pero yo no he sido notificado, señorita Morel, de ningún acto de esa naturaleza. ¿Van a continuar con la elección de magistrados el día de hoy? ¿Tienen los votos para elegir magistrados o no? La elección está suspendida, señor Chincha, y yo lo he dicho en el programa con la señora Mónica Delta claramente, hay una suspensión porque no hay votos para llevar adelante una elección. Perfecto. Por la ausencia y del Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAC, que han tenido la poca elegancia de ir al Congreso, sentarse, no marcar asistencia y no votar. Bueno, usted le llama poca elegancia, ellos dicen que están acatando la ley. Carlos Almerí, vicepresidente de la Comisión de Constitución con nosotros. Muchas gracias, señor Almerí, que tenga usted muy buenos días. Son las 7:27, Mabel.